Bien, pues buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de oración. Vamos a terminar el Salmo 20 y estamos a 10 de abril del 2021. La semana pasada solamente nos quedamos en el versículo 1 que nos animó a seguir adelante. Dice que Adonai te responda cuando estés angustiado, en el nombre de Dios de Jacob te proteja. Y dice ahí que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. Cuando está hablando de santuario, siempre debemos conectarlo con lo que es la presencia de Dios. Una de las cosas que nosotros vemos y podemos conectarlo con el Salmo 107, el Salmo 107, estoy en el versículo 2 del Salmo 20. Y estamos Salmo 22, capítulo 20, versículo 2. Vamos a conectarlo con el Salmo 107, porque dice aquí, Él te envíe ayuda desde el santuario, y es una manera de hablar de la presencia de Dios. Y el Salmo 107, 19, dice, en la angustia clamaron a Adonai, y Él les salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Ahora, cuando habla de su palabra, nosotros debemos entender también, aquí hay algo interesante, mis queridos. Envió su palabra. Ustedes han leído quizás en la escritura con los salmos, y dice, y vino palabra de Adonai y me dijo, o vino palabra de Yahvé, o de Yahweh, como le quieras decir, no hay problema, y vino palabra de Adonai y me dijo. Ahora la pregunta es, ¿al caso la palabra habla? Dice, a ver, ¿cómo está ese asunto? Y vino la palabra y me dijo. Nosotros debemos comprender la cosmovisión, el cómo veían, y lo que se refiere es a un enviado, ¿sí? A un enviado que viene y que trae un mensaje en nombre de Dios. Y esa parte que nosotros debemos también comprender, en la antigüedad así lo entendían, así lo veían. Y vino palabra, habla de un personaje que pudo haber sido un ángel, ¿sí? Y el ángel, Melech, un ángel significa un enviado. Es una persona que trae un mensaje, o es, de acuerdo a las creencias de la antigüedad, un ángel podría haber sido un ser celeste o algo celestial. Entonces vino y me trajo un mensaje. Por eso se le llama, y Dios envió su palabra y lo sanó. Ahora, en esta parte, por supuesto que los judíos mesiánicos, los cristianos, pueden tomarlo que la palabra es Yeshua, que es la palabra hecha carne, de acuerdo a la filosofía que maneja Juan, el apóstol, no es el apóstol Juan, sino el escritor Juan del Evangelio según San Juan, y maneja esa parte, ¿ok? Que es un libro gnóstico. Pero si nosotros lo vamos a ver desde las escrituras hebreas, desde la cosmovisión hebrea, porque es una escritura hebrea, entonces vamos a hacer a un lado el pensamiento griego, porque los griegos lo ven diferentes. Recuerden que el cristianismo es un pensamiento grecorromano. El mesianismo es un pensamiento grecorromano que choca con la teología hebrea, con la teología israelita, con la teología del judaísmo. Es totalmente diferente. De acuerdo a la teología del judaísmo, envió su palabra, se refiere a un personaje, a alguien, un ángel, que trajo esa solución, y por eso dice ahí, chequen el dato, dice, envió su palabra para sanarlos, ¿sí? Y los rescató del sepulcro. Si se dan cuenta, es algo metafórico. ¿Por qué? Porque te está diciendo, oye, estabas en el sepulcro, estabas adentro del ataúd, o como los enterraban en aquel tiempo, que los metían en una cueva y ahí dejaban que se secaran los huesos. Por eso les daban un año, ¿ok? ¿Se acuerdan que había un hombre que quería seguir a Yeshua según el relato de los evangelios? Y dice, yo te quiero seguir, pero déjame que entierre a mi papá, a mi padre, y yo te sigo. Ya nuestro bendito maestro le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿qué era?
espérame un año. No era de, mira, termino el velorio, como decimos en los mexicanos, termino el velorio y lo enterramos, el sepelio lo enterramos y yo después te sigo. No, no se refería a eso. Se estaba refiriendo que el muerto lo envolvían, lo preparaban, lo metían a una cueva, por lo general es debajo de una roca, se excava, en una tierra, se excava ahí y se hacía la cueva y se hacían nichos, o sea, había nichos alrededor. En Facebook tengo yo en mi Facebook personal, a Ernesto Rosas, tengo un video de mi visita a Israel, la última que tuve, y tomé un video de cómo eran las cuevas aquellos tiempos, en los tiempos de Yeshua, y cómo había nichos, o sea, cuadros metidos ahí. Bueno, lo voy a tratar de explicar para que ustedes se lo imaginen. Entonces de ahí traían el muerto y lo dejaban adentro de la cueva, ponían la piedra y ahí lo dejaban un año. Al año regresaban y traían una cajita más o menos del largo del fémur de la persona, y ahí metían todos los huesos porque ya se había secado la carne y nada más quedaban. Y ahí metían los huesos y quedaban en esa cajita. Y se acuerdan que les dije que era un nicho, entonces esa caja la metían a ese nicho y así había más porque era familiar para meter más cajitas. Por eso es lo que decía, dame un año y yo te sigo, ¿ok? Ahora, cuando está hablando, esta explicación es para decir lo que dice el Salmo 107, que nos sacaste del sepulcro, o sea, estaban en una cueva, estaban ahí secándose. No, es algo metafórico. Es algo metafórico que está hablando de una muerte. Me sacaste de una etapa de muerte. Es decir, trajiste un mensaje, enviaste la palabra, enviaste a un mensajero que trajo el mensaje, que trajo la solución para sanarnos, para liberarnos, para sacarnos de ese sepulcro, de esa muerte. Ok, ahora si vemos el contexto del Salmo 107, está hablando de cosas espirituales, de una persona encarcelada espiritualmente por la rebelión. Ahora nos vamos a regresar al Salmo 20. O sea, estamos conectando cómo, fíjense, dése cuenta cómo es la teología judía, hablando de los salmos, ¿sí? Cómo lo ven y cómo lo interpretan. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lean, y vino palabra de Adonai a mí y me dijo, se refiere a un mensajero que le vino a dar un mensaje. Regresamos al Salmo 20. Entonces dice, te envié ayuda desde mi presencia del santuario, dice, y desde Sión te dé su apoyo. Ok, mis amados, yo quiero decirte que cuando nosotros clamamos a Dios, nuestro Padre envía ayuda. Y a veces te llega ayuda de personas que menos esperas. Ahí está la ayuda. ¿Sí? No sé si te ha pasado que a veces tienes cierta necesidad económica y hay alguien que te ayuda, te lleva una despensa y tú no la pediste, pero te envió ayuda a Dios, le puso en su corazón a esa persona que te llevara ayuda. En fin, de diferentes formas. Dios te envía ayuda para poder entrar a un trabajo, qué sé yo, ayuda. Recuerden que esa ayuda está relacionado con la palabra salvación. Y la salvación abarca muchas palabras. Voy a seguir avanzando unos versículos más. Dice que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Bien, aquí nos está mostrando que antiguamente había ofrendas que traían en sus templos. Recuerden que no nada más era Jerusalén, había diferentes templos en diferentes lugares en el preexilio, y cuando llegó Josías, el rey Josías, en los años 720, creo que 720, 600, por ahí, el rey Josías lo que hizo fue centralizar todo el sistema religioso en Jerusalén y el gobierno en Jerusalén. Y todos los demás templos se tuvieron que cerrar para que nada más estuviera un solo lugar, que fue cuando él comenzó de alguna manera el monoteísmo y la adoración en un solo lugar. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo de las ofrendas y los holocaustos, pues se hablaban de diferentes lugares, que había templos, pero que llevaban sus animales como ofrendas, holocaustos, rogándole a Dios una buena cosecha, que les fuera bien, cosas así.
En la actualidad, pues nosotros pues ya no hacemos holocaustos, ya no prendemos el fuego, no, nada de eso hacemos, ¿ok? Pero habla de ofrendas. La ofrenda es una sedacá que conocemos. La sedacá es un donativo, es un algo en especie o en dinero, en fin, que tú das a alguien que Dios ponga en tu corazón. Y ese es un donativo. Y ahora quiero decirles algo. Cada vez que nosotros damos un donativo, que damos una sedacá, haz de cuenta que hay una libreta en el cielo. O sea, esto es una especulación nada más, ¿ok? Que Dios toma en cuenta cada cosa que hacemos en cuanto a sedacá, que es algo de justicia, es dar, eso es amor, eso es bondad, ¿ok? Cuando damos una sedacá, cuando damos algo a alguien en especie, eso es una sedacá. Y ahí dice que Dios lo toma en cuenta, ¿ok? Hay muchos versículos al respecto. Dice, que se acuerde de todas tus ofrendas y que acepte tus holocaustos. Y yo al menos, que las personas que de alguna manera siembran y han sembrado en Ministerio 710, Padre, acuérdate de esas ofrendas que esas personas están dando, ¿ok? De esa sedacá que están dando, acuérdate de ellos. Entonces, ahí hay muchos versículos que hablan acerca de las ofrendas, de lo que es una sedacá, como lo que es Deuteronomio 15:10. Lo voy a leer rápidamente porque es un tema importante que a veces se olvida, pero es bueno dar. A mí me gusta dar también. 15:10 dice de esta manera: no seas mezquino, sino generoso, así Adonai, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos, todo lo que emprendas. Entonces ya con ese versículo dice, no seas mezquino, como decimos aquí en México, no seas codo. También viene Proverbios 21:26. Vamos a ver varios versículos acerca de la sedacá, del dar. Y ya la verdad bendigo mucho a las personas que siembran en Ministerio 710. Muchas gracias. 21:26 dice, 26, aquí está, dice, todo el día se la pasa codiciando, pero el justo, el sádic, da con generosidad. Nosotros debemos ser generosos al dar. Luego 22:9, capítulo 22:9 de Proverbios, dice, el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Proverbios 3:9 al 10 también habla acerca de la generosidad. Los voy a mencionar, Proverbios 3 del 9 al 10, y Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 12 del 13 al 21, también habla de la generosidad. Lucas 12, 13 al 21 y Proverbios 3, 9 al 10 es el último que voy a leer con respecto a las ofrendas. Proverbios 3, 9 al 10 dice de esta manera, dice, honra a Adonai con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, mis amados, algo que yo he aprendido es el dar, y es el vicio que le digo a Dios que me ayude a mantenerlo, el dar. Y ustedes también den, donde Dios les ponga en su corazón del dar. Y yo a veces me sorprendo, de veras me sorprendo que Dios pone el querer y el hacer para bendecir a M710, y tú hazlo donde Dios te ponga en tu corazón. Bien. Y seguimos uno más, un versículo más y terminamos. Dice, que te conceda lo que tu corazón desea, como dice Proverbios 10:24, que Dios te conceda lo que tu corazón desea y que se cumplan todos tus planes. Y aquí vengo con versículos que para hablar de este versículo 4, para que lo anotes. Salmo 24 lo conectamos con Proverbios 10:24, lo conectamos con el Salmo 145:19 y con el Salmo 37:4. Hablan precisamente de esa parte, que Dios te conceda lo que tu corazón desea. Ahora, la pregunta es, ¿todo lo que tu corazón desea te lo va a conceder Dios? Pues no, por supuesto que no. Dios solamente te va a conceder
todo lo que se alinee con su voluntad, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es, pues ya lo dije, es soberano y Él hace y deshace como Él quiere, y punto, y se acabó. Por eso, nuestros deseos tenemos que filtrarlos de acuerdo a las Escrituras, lo que es la voluntad de Dios. Las Escrituras nos muestran principios espirituales que es la voluntad de Dios. Por decir, un deseo, Dios, yo quiero que esa persona se muera porque me cae mal. O sea, es un deseo, pero es un deseo mal fundado. Por eso a mí me encanta lo que dice Santiago, porque es un libro, es una carta a Jacob o Santiago, que está totalmente apegada a la Torá, y él habla ahí precisamente de que Dios no contesta, porque dices, tienen deseos muy egoístas, ¿sí? Y que todo es el inicio de las guerras, los deseos egoístas. Entonces la pregunta es, ¿los deseos que tenemos son deseos egoístas o son humildes deseos? El humilde deseo siempre va a buscar el bien de otra persona. Si esos deseos es buscar el bien de otra persona, yo estoy seguro que nuestro Padre va a poner atención, ¿ok? Pero si son deseos egoístas, son deseos que dañan a otros, ahora sí que el Padre siempre te va a contestar, pero no te va a contestar con un sí, te va a contestar con un no. Entonces Reo, para una vez más, dice que te conceda lo que tu corazón desea y que te cumplan todos tus planes. Por eso es importante, como dice Proverbios 3, que consideremos a Dios en nuestros planes. Padre, tengo planes de esto, tengo planes del otro, y que Dios escuche eso, involucrarlo. Padre, ayúdame, dame sabiduría, dame fortaleza. Si esto es tu voluntad, ábreme las puertas, y si no, ciérralas para que no pase por donde no debo de pasar. Y eso de estar caminando, poniendo a Dios en nuestros planes, es importantísimo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado creyendo que es la voluntad de Dios? Pero debemos recapacitar que las veces que nos hemos equivocado nos debe de servir para aprender, no para juzgarnos. Y aquí viene un punto, y con esto quiero terminar. Las veces que te has equivocado no es para que cargues con la culpa toda la vida. No es para que estés cargando esa culpabilidad. Es que me equivoqué, ¿por qué? ¡Ay, qué tonto fui! Si yo hubiera hecho No, ya lo hubiera no funciona aquí. Si ya nos equivocamos, vamos a aprender de eso. Vamos a pedirle perdón a Dios. Si tenemos que pedirle perdón a alguien, pedirle perdón a alguien. Pero también hay otro punto. Perdonar a esa persona. Y otro punto, perdonarnos a nosotros mismos. Ha habido personas que le piden perdón a Dios, perdonan a aquella persona que les lastimó, o piden perdón si se equivocaron, pero hay casos de personas, y a veces son bastantes, que no hacen el cuarto. ¿Cuál es? Perdonarse a sí mismo. ¿Y cómo sabes que no se han perdonado a sí mismo? Porque siguen arrastrando la culpabilidad. Y se están juzgando severamente. ¡Qué torpe fui! Y se dicen palabras muy feas. En primera, ¿por qué te tienes que ofender? Tienes que amarte a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Y si no te amas a ti mismo, entonces tú te insultas, te empiezas a decir de cosas. Y hay una prueba tan fácil. Cuando te equivocas, ¡ay, qué bruto! O ¡qué estúpido soy! No, oye, ¿por qué te dices así? Si tú te dices eso, entonces fácilmente se lo puedes decir a otra persona cuando se equivoca. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener una buena autoestima. Una buena autoestima es tener un buen concepto de nosotros mismos. Y si tú tienes un buen concepto de ti mismo, puedes tener un buen concepto de los demás. Cuando es una persona que ofende y lastima, es una persona que tiene una baja autoestima. Y es posible que venga arrastrando culpabilidades que no se ha perdonado. Aprendamos de los errores, corrijamos, hagamos cambios. Y termino, nos quedamos en el versículo 4. Que Dios te conceda los deseos de tu corazón y que se cumplan todos tus planes. Pero esos planes y esos deseos
tenemos que filtrarlos en la voluntad de Dios. ¿Ok? Y recuerden Santiago, lean Santiago, que Dios no contesta muchas oraciones porque son oraciones o deseos muy egoístas que están buscando el mal de otra persona. Recordemos esto, amar, ¿qué es amar? Es buscar el bien de la otra persona, es dar. El amor es generoso, el amor no es un mendigo, ¿sí? Que pide, no, es dar, dar, dar y es buscar el bien de la otra persona. Bien, hasta ahí nos quedamos en el Salmo 20, versículo 4 nos quedamos en esta ocasión. Si el Eterno nos permite, seguiremos estudiando hasta agotar este Salmo que tiene tanto que reflexionar.